Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 17. Funeral glacial. Mientras Naoya observaba a Shoko curar a los aldeanos heridos con su técnica de energía maldita inversa, sus ojos se entrecerraron pensativos. Conocía perfectamente la lógica detrás de ello. Los hechiceros controlaban energía maldita negativa, y al multiplicar esa energía por sí misma, podían crear energía positiva. Esa era la base de la técnica de energía maldita inversa. En teoría era un concepto simple, pero llevarlo a la práctica era una historia completamente distinta. Una vez que Shoko terminó de atender a los aldeanos, Naoya dio un paso al frente. Voy a investigar el área. Toma esto. Metió la mano en su bolsa y sacó un cuchillo que había tomado del almacén del clan Zenin, entregándoselo a Shoko. Ella alzó una ceja, tomando el cuchillo con una pequeña sonrisa burlona. ¿De verdad eres un matón, caminando con un cuchillo en la bolsa? Nunca sabes cuándo vas a necesitar apuñalar algo, o a alguien. Shoko hizo girar el cuchillo entre sus dedos, con diversión brillando en sus ojos. ¿Oh? ¿Te enamoraste de mí o algo así? ¿Ahora te preocupa mi seguridad? Le devolvió su frase anterior con una sonrisa gradeada. No te confundas. Solo te necesito viva por un par de razones. Shoko inclinó la cabeza, con un tono juguetón. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles serían esas razones? Digamos que eres más útil viva que muerta. Además, si te pasara algo, la gente pensaría que soy débil o algo así. Con la gente te refieres a Gojo y Geto, ¿verdad? TCH. No te hagas ilusiones. No me importa lo que esos dos piensen. Dicho eso, desapareció entre las sombras del bosque. Shoko lo observó irse, su expresión volviéndose ilegible por un instante antes de regresar su atención a los hechiceros heridos. Se arrodilló junto a ellos, con las manos brillando suavemente con la luz de su técnica inversa mientras estabilizaba sus condiciones. Mientras tanto, Naoya se movía por el bosque a una velocidad demencial, con los ojos escaneando el área y los sentidos agudizados para detectar cualquier rastro de energía maldita. Los árboles densos y la maleza no representaban ningún obstáculo mientras se deslizaba entre las sombras, sus movimientos casi imposibles de seguir. De vez en cuando se detenía, inclinando ligeramente la cabeza mientras se concentraba en los débiles pulsos de energía maldita en el aire. El bosque se volvía más oscuro cuanto más se adentraba, y la atmósfera opresiva se espesaba con cada paso. El leve susurro de las hojas y murmullos distantes llenaban el aire, pero Naoya avanzaba con facilidad experta. Finalmente, lo vio. Un espíritu maldito, de forma retorcida y grotesca, irradiando pura malicia. Sus ojos palpitaban con un brillo enfermizo mientras acechaba entre los árboles, inconsciente del depredador que estaba a un solo paso de él. El espíritu se congeló. Giró la cabeza hacia Naoya, con los ojos abiertos por la sorpresa. Pero antes de que pudiera reaccionar, Naoya se movió. Un borrón. Un golpe devastador. La maldición lanzó un gruñido gutural, su forma parpadeando mientras retrocedía, luchando por recuperarse. La sonrisa de Naoya nunca vaciló cuando asestó el golpe final, despiadado. El espíritu maldito soltó un chillido agudo antes de desmoronarse en la nada, su energía disipándose en la noche. Naoya se quedó de pie en el claro, sacudiéndose las manos, con la sonrisa aún bien marcada. Sin mirar atrás, se dio la vuelta y regresó hacia la aldea. De vuelta en la aldea, Shoko acababa de terminar de curar al último de los hechiceros heridos cuando sintió una presencia familiar acercándose. Alzó la vista y vio a Naoya salir del bosque, con su sonrisa habitual grabada en el rostro. Tenía que asegurarme de que el área estuviera despejada. ¿Y? ¿Encontraste algo? Solo un debilucho. Nada de qué preocuparse, respondió Naoya, sacudiéndose las manos. Pero antes de que Shoko pudiera decir algo, los ojos de Naoya se entrecerraron y su sonrisa desapareció. Sintió algo. Una caída repentina de la temperatura, el aire volviéndose más frío con cada segundo. Shoko notó el cambio en su actitud y siguió su mirada. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver la figura.
Un humanoide gigantesco y demacrado, con la piel congelada y carámbanos creciendo por todo su cuerpo. La maldición irradiaba un aura de desesperación y malicia, y su sola presencia hacía que el aire se sintiera como lo más profundo del invierno. Kosetsu, una maldición de grado especial registrada, nacida del miedo colectivo a los inviernos crueles, a morir congelado y a la desesperación del aislamiento. Permanecía allí, con sus ojos huecos fijos en Naoya y Shoko, su voz un susurro helado que cortaba el aire como una cuchilla de hielo. ¿Fuiste tú quien mató a mi perro?, preguntó la maldición, con un tono inquietantemente calmado, pero cargado de rabia. Naoya dio un paso al frente, su voz rebosante de sarcasmo. ¿Tu perro? Ah, ¿te refieres a ese debilucho? Sí, fui yo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Naoya, no lo provoques. Los ojos huecos de Kosetsu se estrecharon, y la temperatura descendió aún más. Carámbanos comenzaron a formarse en los árboles y el suelo a su alrededor. Tú, pagarás por eso. Naoya se crujió los nudillos. Mucho hablar para un muñeco de nieve andante. Veamos si puedes respaldarlo. Shoko dio un paso al frente, con expresión seria. Naoya, este no es momento para tu ego. Es una maldición de grado especial. Tenemos que retirarnos y pedir refuerzos. La sonrisa de Naoya no se movió, su tono rebosante de arrogancia. ¿Retirarnos? Por favor. Me estás subestimando demasiado. Antes de que Shoko pudiera replicar, Kosetsu alzó la mano y una oleada de viento helado se lanzó hacia ellos. Naoya reaccionó al instante, agarrando a Shoko y apartándola justo cuando el suelo donde estaban se congeló, con afilados carámbanos emergiendo de la tierra. Shoko tropezó ligeramente cuando Naoya la soltó. ¿Agarra bien?, preguntó Naoya con total naturalidad, como si hablaran del clima. Shoko parpadeó, completamente desconcertada. ¿Qué? Naoya sonrió con picardía. Oh, claro que agarra bien, continuó, con las manos aún apoyadas en su cintura, deslizándose un poco más de lo necesario. Los ojos de Shoko se entrecerraron al darse cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué estás? Pero Naoya la interrumpió, ignorando descaradamente su protesta. Quédate atrás, Shoko. Esto se acaba rápido, declaró, girándose hacia Kosetsu. Shoko lo miró, entre incrédula y furiosa. Eres increíble, ¿lo sabías? Naoya no respondió. Su atención ya estaba centrada en la batalla. En un instante activó su hechicería de proyección, moviéndose en una serie de acciones tan rápidas que parecía teletransportarse. Reapareció al costado de la maldición, con el puño cargado de energía maldita, y lanzó un golpe devastador. Pero Kosetsu fue rápido. Alzó la mano y una gruesa pared de hielo emergió del suelo, bloqueando el ataque. El impacto lanzó fragmentos de hielo en todas direcciones, pero la maldición permaneció ilesa. Naoya aterrizó a unos metros, sacudiéndose un fragmento de hielo del hombro. ¿Oh? ¿Pudiste reaccionar a eso? Antes de que la maldición respondiera, Naoya activó nuevamente su técnica y apareció detrás de Kosetsu. Apoyó la palma en su espalda y, con un agudo clic mecánico, los movimientos de la maldición quedaron atrapados en un solo fotograma, congelados como una estatua animada. La patada de Naoya destrozó el fotograma como vidrio, enviando a la maldición volando. Pero no se detuvo ahí. Avanzó a toda velocidad, cerrando la distancia antes de que el cuerpo tocara el suelo. Incluso en el aire, Kosetsu reaccionó al instante. Sus ojos brillaron y una explosión de viento congelante brotó de su cuerpo, convirtiendo todo a su paso en hielo. El aire alrededor de Naoya crepitó con escarcha, el frío avanzando para atraparlo. Pero Naoya no vaciló. Sonrió. Ya vi venir eso. En lugar de avanzar, cambió de postura y apoyó una mano en el suelo. Fracture. Cuando el aire helado tocó el suelo, el terreno cambió, alterado por la técnica de Naoya. El viento congelado chocó contra el fotograma fracturado del suelo y, en un instante, una explosión sacudió el lugar, lanzando hielo y escombros por todas partes. Kosetsu quedó atrapado en la explosión. Su forma parpadeó, luchando por mantenerse unida. Rugió con furia mientras su armadura de hielo se resquebrajaba. Naoya permaneció de pie entre el caos. Ya no pareces tan fuerte, ¿eh? Sin darle respiro alguno, Naoya volvió a lanzarse. Reapareció frente a Kosetsu y estampó la palma contra su pecho. Otro clic seco, otro fotograma congelado. Su puño destrozó el marco, lanzando a la maldición contra un árbol gigantesco. El impacto fue tan brutal que el árbol se sacudió, su corteza estallando.
Kosetsu gimió de dolor, sangre púrpura brotando de su boca mientras se desplomaba contra el tronco. Este humano, es muy rápido, murmuró la maldición. Necesito usar mi máximo. Kosetsu alzó la mano, intentando formar un sello para liberar todo su poder. Pero antes de completarlo, Naoya ya estaba allí. Su palma volvió a tocar el pecho de la maldición, congelándola una vez más. Esta vez, Naoya fue más lejos. En menos de un segundo, tocó el árbol detrás de la maldición. Fracture. El árbol se convirtió en una bomba de tiempo. La sonrisa de Naoya se ensanchó mientras retiraba el puño y asestaba un golpe devastador al fotograma congelado. El marco se hizo añicos, lanzando a la maldición contra el árbol. En el instante del impacto, el árbol explotó en una lluvia de astillas y energía maldita. Ondas de choque recorrieron el bosque. Kosetsu quedó gravemente dañado, su forma parpadeando mientras luchaba por mantenerse. Naoya alzó la mirada al cielo. Una rara sensación de euforia recorrió su cuerpo. Derrotar a una maldición de grado especial no era poca cosa. Más aún, era la prueba de lo lejos que había llegado. Todo el camino recorrido conducía a ese momento. Y no pudo evitar saborearlo. Pero justo cuando estaba por darse la vuelta, la maldición, con sus últimos alientos, logró formar un complejo sello de manos usando sus 7 dedos restantes. Expansión de dominio. Funeral glacial. El aire cambió al instante. La temperatura cayó a niveles insoportables. El bosque desapareció, reemplazado por un vasto páramo congelado. Picos de hielo emergían del suelo y una ventisca rugía como un coro de condenados. La energía maldita era sofocante, y el peso del dominio aplastaba a Naoya como una fuerza física. Los ojos de Naoya se entrecerraron al observar el escenario, su sonrisa vacilando por primera vez. Cometiendo el mismo error que Naobito, ¿en serio?, murmuró con irritación. Capítulo 18. Por encima del límite la energía maldita de Naoya estalló cuando activó su dominio simple. Una barrera tenue y redonda apareció a su alrededor, anulando el efecto de golpe garantizado de la expansión de dominio de Kosetsu. Los vientos gélidos y el aire helado aún lo presionaban, pero los ataques letales del dominio ya no funcionaban. La expansión de dominio es una técnica de barrera poderosa y el nivel más alto de la hechicería Jujutsu. Crea un espacio imbuido con la técnica maldita del usuario, haciendo sus ataques más fuertes e imposibles de esquivar. Naoya sabía lo grave que era esto. Su dominio simple era solo una defensa temporal, no una solución real. Aunque detenía el efecto de golpe seguro, también le impedía usar su propia técnica maldita, la hechicería de proyección. Y contra una expansión de dominio completa, su dominio simple no resistiría por mucho tiempo. Kosetsu, cuyo cuerpo se curaba lentamente con energía maldita, miró a Naoya con ojos fríos y vacíos. Este, será tu funeral, dijo la maldición con una voz escalofriante que resonó en su dominio helado. Alzando su mano, Kosetsu activó su mortífera técnica maldita, funeral por congelación. El aire alrededor de Naoya crepitó con hielo, la temperatura cayendo aún más mientras el dominio se preparaba para atacar. Su dominio simple parpadeó bajo la presión, su barrera comenzando a debilitarse. Técnica máxima. Ataúd de la montaña de hielo. Rugió Kosetsu, su voz haciendo eco a través del páramo helado. Naoya podía sentir la intención asesina detrás del ataque. Esta no era una técnica cualquiera. Era un movimiento de muerte, uno que podría acabar con él si no actuaba rápido. En ese momento, su vínculo de restricción, juramento de perfección temporal se activó automáticamente. Esta habilidad de último recurso estaba diseñada para activarse solo cuando Naoya estaba en verdadero peligro o cuando elegía activarla. La razón por la que no se había activado antes era simple. Naoya había confiado en su propia fuerza, incluso contra una maldición de grado especial. Pero ahora, con la muerte frente a él, el juramento entró en efecto. Kosetsu sonrió con desdén mientras se cernía sobre el páramo helado. «¿Ya no eres tan fuerte, humano?», se burló, viendo a Naoya desaparecer bajo la masa aplastante de hielo. El peso del hielo presionaba contra él, congelando todo a su paso. El frío era insoportable, filtrándose en su cuerpo, amenazando con robarle el movimiento y la fuerza. Su respiración se volvió entrecortada mientras se forzaba a moverse. «No dejaré que termine así». Con toda la fuerza que le quedaba, Naoya se liberó, escapando por poco de la tumba helada. Pero el daño ya estaba hecho. Su pierna izquierda y su espalda estaban completamente congeladas, entumecidas, sin respuesta. Si no tenía cuidado, podrían hacerse añicos como vidrio frágil.
Se quedó allí, jadeando, su aliento saliendo en nubes blancas y agudas. «¿Voy a morir?», murmuró Naoya, su rostro inquietantemente sereno mientras observaba a la maldición. ¿Cuántas veces había intentado desbloquear su dominio? Podrías preguntar. Naoya había estudiado cada libro sobre técnicas de barrera, reunido cada fragmento de conocimiento que pudo encontrar. Incluso su comprensión de ver y leer la serie original no era suficiente. Se había obsesionado con ello, entrenado incansablemente, y aún así, por mucho que lo intentara, nunca había podido abrir su propio dominio. Pero ahora, al borde de la muerte, algo dentro de él hizo clic. Una revelación. Un detonante. ¿La muerte? Un leve gruñido escapó de sus labios. Luego, de repente, risa. El sonido resonó por el campo de batalla helado. Sus ojos ardían con una nueva determinación, su mueca burlona regresó a pesar del dolor. La muerte puede tenerme, cuando se me gane. Juntó sus manos en una aplaudida decisiva, formando un sello. Su mente se enfocó. Su visión se agudizó. Imagina una versión futura de ti mismo. Una que haya superado cada límite. Una oleada de energía maldita irrumpió desde Naoya, sacudiendo el páramo helado a su alrededor. El aire se distorsionó y resquebrajó como vidrio roto, doblando bajo la fuerza de su voluntad, mientras la realidad misma se torcía a su orden. Por primera vez, su dominio se formó. Inestable, parpadeante, pero inconfundiblemente presente. Luego, un repentino boom retumbó cuando la energía inestable se estabilizó, expandiéndose hacia afuera en una esfera perfecta. El hielo bajo los pies de Naoya se agrietó y destrozó, y el paisaje circundante fue sobrescrito. Detrás de él, se formó un gigantesco ojo mecánico de proyector, su pupila brillando como el lente de una cámara, escaneando y fijando su visión en Kosetsu. Un corredor dorado se extendía infinitamente en todas direcciones, sus paredes adornadas con intrincadas pinturas que capturaban guerreros congelados en combate eterno. El piso brillaba como mármol pulido, reflejando la luz dorada que ahora inundaba el campo de batalla. En medio de todo, se erguía el gigantesco ojo mecánico de proyector, su mirada fija, siempre observando. Carece de refinamiento, pero servirá por ahora. Naoya rió a pesar de la inestabilidad persistente en su dominio. Sabía que podía fallar en cualquier momento. Dos dominios chocaron. El contraste entre ambos era innegable. La mitad del campo de batalla era un páramo helado, y la otra mitad brillaba con luz dorada. Era una visión extraña, sin duda. En el momento en que cualquiera de los dos dominios colapsara, el efecto de golpe seguro del vencedor golpearía instantáneamente. Kosetsu no perdió tiempo, invocando enormes picos de hielo desde el suelo, cada uno lo suficientemente afilado como para perforar acero. Las lanzas heladas se dispararon hacia Naoya en sucesión rápida, apuntando a empalarlo antes de que pudiera estabilizar aún más su dominio. Naoya apretó los dientes, su cuerpo aún entumecido por el ataque anterior. Su pierna izquierda y espalda estaban congeladas en sólido, apenas funcionales, y cada movimiento enviaba un dolor agudo a través de su cuerpo. Todo lo que podía hacer era sobrevivir. Se impulsó desde el piso de mármol que se agrietaba, esquivando por poco la primera oleada de picos. Uno rozó su brazo, dejando una herida profunda y helada que se negaba a sangrar. Kosetsu sonrió burlonamente, sus ojos huecos brillando con malicia. «Estás ganando tiempo», raspó la maldición. «No importará. En el momento en que tu dominio se rompa, morirás». Naoya chasqueó la lengua, esquivando otro conjunto de picos de hielo. Podía sentir la tensión del choque, la presión pesando sobre su mente. Pero si podía aguantar solo un poco más, si podía forzar a que el dominio de Kosetsu colapsara primero, las paredes doradas de su dominio parpadearon, y el gigantesco ojo proyector sobre él zumbó suavemente, su mirada fija e incesante en Kosetsu. Aunque inactivo, estaba observando. Los labios de Naoya se curvaron en una mueca burlona a pesar del dolor. «Sigue hablando, perra de las nieves». Sin dudarlo, golpeó la palma de su mano contra el suelo, activando fractura de fotograma. La maldición, aún inconsciente de la técnica de Naoya, instintivamente dio un paso adelante, solo para que el suelo debajo de ella explotara por el impacto. Aprovechando la apertura, Naoya saltó alto en el aire, cerrando la distancia en un instante. A pesar de su estado debilitado, el poder otorgado por su vínculo de restricción aún lo hacía increíblemente fuerte. Dirigió su puño hacia el vientre de Kosetsu, el impacto enviando ondas de choque a través de su cuerpo helado. Kosetsu gruñó, sus ojos huecos ardiendo de rabia. Extendió la mano, agarrando el brazo de Naoya en un intento de congelarlo por completo. Pero en esa fracción de segundo, Naoya activó su técnica.
El cuerpo de Kosetsu se entrecortó, reducido de repente a un fotograma animado. Una fracción de segundo después, Kosetsu fue pateado violentamente hacia atrás, estrellándose contra el suelo helado. La maldición tosió sangre, su cuerpo temblando por el impacto. Naoya, respirando pesadamente, fijó su mirada en ella. Un tenso silencio se cernió entre ellos antes de que ambos cargaran hacia adelante. Volaron puños, chocó energía maldita, y el campo de batalla tembló bajo su intercambio implacable. Cada vez que Kosetsu intentaba un ataque a distancia o usaba su técnica maldita, Naoya instantáneamente contraatacaba activando la hechicería de proyección. Ninguno de los dos se contuvo. Esta era una pelea a muerte. Naoya no tenía idea de cómo seguía manteniendo su dominio. Era un milagro. Su cuerpo estaba magullado, lesiones cubriéndolo de la cabeza a los pies, sangre goteando por su ropa rasgada. Aún así, su dominio aún se sostenía. Tal vez era porque aún no había recibido un golpe directo y potencialmente mortal. O tal vez, la pura fuerza de voluntad lo mantenía unido. Naoya giró y pateó a Kosetsu con fuerza en la cara. La fuerza envió una grieta profunda a través de su pierna helada, luego, se hizo añicos. Su extremidad inferior se rompió como hielo frágil, arrancada de su cuerpo. El dolor lo atravesó, pero antes de que pudiera reaccionar, una luz dorada estalló a través del campo de batalla. El efecto de golpe seguro de su dominio se había activado. Mientras Naoya caía sobre una rodilla, el ojo mecánico en su dominio cobró vida. Delgadas tiras de película, como fotogramas de una vieja película, de repente envolvieron el cuello de Kosetsu. La técnica funcionaba a nivel celular. Cristales microscópicos de hielo se formaron dentro del cuerpo de Kosetsu, congelando sus mismas células y creando miles de pequeños cortes a través de su forma helada. Los ojos de Kosetsu se abrieron de par en par mientras innumerables tajos aparecían por todo su cuerpo, cortando carne y hueso por igual. Su misma existencia estaba siendo desgarrada, como si la realidad misma la rechazara. Gruñó, intentando resistir. Una herida irregular se abrió a través de su brazo. Otra se abrió en su pecho. El espíritu maldito tembló, su cuerpo desmoronándose pieza por pieza. Cada movimiento forzado solo traía más destrucción. Con un solo paso adelante, empujó a la maldición. Ese pequeño empujón fue todo lo que se necesitó. En el momento en que se movió, su cuerpo fue destrozado. La sangre salpicó en el aire mientras la forma de Kosetsu colapsaba, hecha pedazos. Palacio lunar de la célula del tiempo había reclamado su primera víctima. Capítulo 19. Amplificación de dominio TCH. Ya era hora. Naoya escupió sangre cuando su dominio finalmente colapsó. Su visión se nubló, su cuerpo apenas se sostenía. Giró la cabeza ligeramente. Shoko estaba de pie no muy lejos, su rostro congelado en estado de shock. ¿Cómo, estás vivo?, preguntó ella, con genuina confusión en su voz. Naoya tosió, sintiendo el sabor a hierro. ¿Por qué diablos estabas tan cerca del dominio? ¿Es que no tienes instinto de supervivencia? Shoko parpadeó, todavía procesando lo que acababa de suceder. Cállate y cúrame, murmuró Naoya, su voz ahora más débil, su equilibrio fallando. Sintió que su cuerpo cedía. La oscuridad se filtró en los bordes de su visión. Sus rodillas flaquearon. Shoko se apresuró hacia adelante, extendiendo los brazos para atraparlo. Pero incluso a las puertas de la muerte, Naoya se negó. Con la última de sus fuerzas, se retorció hacia un lado, esquivando los brazos de Shoko y dejándose caer al suelo, arriesgando nuevas heridas. Maldito Naoya, eres ridículo. Naoya sonrió levemente, incluso mientras su cuerpo colapsaba. Ni siquiera al borde de la muerte caería en los brazos de una mujer. Shoko dejó escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad me haces considerar dejarte morir? Entonces hazlo, perra, murmuró Naoya levemente, antes de perder completamente la conciencia. Shoko suspiró, luego, sin dudarlo, le propinó un fuerte golpe en el estómago. Los ojos de Naoya se abrieron de golpe mientras tosía violentamente sangre. Solo me aseguraba de que aún estuvieras vivo, dijo Shoko, poniendo los ojos en blanco. Los ojos de Naoya se abrieron de par en par cuando la luz del sol se filtraba por las ventanas de su dormitorio en la escuela superior de Jujutsu. Su cuerpo le dolía, pero las peores de sus heridas claramente habían sido tratadas. Se incorporó con un gruñido, haciendo una mueca de dolor mientras sus músculos protestaban. Lo último que recordaba era colapsar en el campo de batalla después de derrotar a Kosetsu. Esa maldita mujer debió haberlo arrastrado de vuelta aquí. La puerta se abrió con un chirrido. Oh, bien, por fin estás despierto, dijo Shoko, apoyándose en el marco de la puerta.
Has estado inconsciente 3 días. ¿3 días? Se burló Naoya, pasándose una mano por su cabello desaliñado. Eso no es nada. Podría haberme despertado antes si quisiera. Claro. Porque elegir estar inconsciente es definitivamente cómo funciona la biología. Le lanzó una botella de agua. Bebe. Tu cuerpo aún se está recuperando. Naoya la atrapó sin esfuerzo, destapándola con una sola mano. ¿Dónde están Gojo y Geto? Naoya, después de terminar la botella de agua, se recostó ligeramente, su mirada fija en Shoko. ¿Tienes alguna pregunta? No dejas de mirarme. Antes de que Shoko pudiera responder, la puerta se abrió con un chirrido. Era nada menos que el director Yaga, entrando con una mirada decidida. Tenemos un par de preguntas para ti. Naoya suspiró, arrojando la botella vacía a un lado. Su irritación crecía mientras la gente seguía irrumpiendo en su habitación como si fuera un mercado. TCH. Nada de privacidad, ¿eh? Murmuró antes de volver su atención a Yaga. Bien, ¿qué quieren saber? Yaga cruzó los brazos, su expresión seria. ¿Cómo ganaste? O más precisamente, ¿cómo sobreviviste? Lo haces sonar complicado, se burló Naoya, estirando los brazos detrás de su cabeza. Gané porque soy más fuerte. Simple como eso. La expresión de Yaga permaneció severa. Kosetsu era un grado especial completamente realizado con una expansión de dominio. La diferencia entre una maldición con dominio y una sin él es como el día y la noche, sí, interrumpió Naoya, haciendo un gesto despectivo con la mano. Lo sé. No cambia el hecho de que la aplasté. Shoko soltó un suspiro audible desde la puerta, mientras Yaga permanecía impasible. Esa no es una respuesta, Naoya. Necesitamos detalles adecuados para el informe de la misión. Naoya puso los ojos en blanco. Está bien. El dominio del muñeco de nieve era fuerte, se lo concedo. Hizo una pausa, golpeando la botella de agua vacía contra su rodilla. Usé el dominio simple primero para ganar tiempo. Cuando eso no era suficiente, una sonrisa arrogante se extendió por su rostro. Simplemente abrí mi propio dominio. Simple como eso. Las cejas de Yaga casi desaparecieron en su cabello. ¿Tu propio dominio? ¿Has logrado la expansión de dominio? Su voz cargaba una clara incredulidad. Incluso Shoko parecía conmocionada, aunque en privado había sospechado algo así. Aún así, la idea era ridícula. La expansión de dominio es la cumbre de la hechicería Jujutsu. La mayoría de la gente muere antes siquiera de lograrla. Naoya solo sonrió con suficiencia, disfrutando sus reacciones. ¿Qué? ¿Sorprendidos? ¿Pensaron que no podría hacerlo? Se recostó contra sus almohadas, la imagen misma de la arrogancia. Supongo que me subestimaron. Bueno, continuaremos discutiendo esto más tarde, suspiró Yaga, volviéndose para salir de la habitación. Sus pesados pasos resonaron por el pasillo mientras desaparecía en la esquina. Shoko se quedó un momento más, estudiando a Naoya con una expresión inescrutable. ¿Realmente lo lograste, eh? Murmuró, casi como confirmándolo para sí misma. La sonrisa de Naoya se amplió. Por supuesto que sí. Shoko sacudió ligeramente la cabeza, esa misma mirada pensativa aún en sus ojos mientras se volvía para seguir a Yaga. Ambos compartían el mismo pensamiento no dicho mientras se alejaban de Naoya. Naoya Zenin, con su recién despertada expansión de dominio, bien podría ser más fuerte que Gojo Satoru en este preciso instante. Una semana había pasado en un abrir y cerrar de ojos. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas mientras Naoya estiraba su cuerpo completamente recuperado, sus ojos brillando con determinación. Ahora que había dominado la expansión de dominio, había otra técnica poderosa que buscaba conquistar: la amplificación de dominio. Amplificación de dominio. Una técnica antidinámica avanzada que envolvía al usuario en una delgada capa de un dominio sin imbuirlo con una técnica maldita. Esta propiedad única le permitía neutralizar cualquier técnica oponente o expansión de dominio al entrar en contacto, vertiendo el poder del enemigo en ese espacio vacío. En los ojos de Naoya, era directamente abrumadoramente poderosa. No solo le daría una forma de sortear técnicas problemáticas como el infinito de Gojo sin depender únicamente de su expansión de dominio, sino que también debilitaría cualquier ataque que hiciera contacto con él. Las aplicaciones defensivas y ofensivas eran inmensas. Solo había que ver cómo Sukuna había resistido los ataques rojo y azul de Gojo como si casi no fuera nada, mientras que esas mismas técnicas aniquilarían a casi cualquier otro en el mundo Jujutsu. Naoya sonrió con suficiencia mientras se crujía los nudillos. Este era el siguiente paso en su camino hacia la supremacía.
Con tanto la expansión de dominio como la amplificación de dominio en su arsenal, incluso el llamado más fuerte tendría que reconocer su poder. El campo de entrenamiento aguardaba. Era hora de empujar sus límites aún más. Mientras Geto y Gojo paseaban por las calles, Geto se volvió hacia su amigo. «Oye, Satoru. ¿Oíste las noticias sobre Naoya?» Gojo se detuvo a mitad de paso antes de reír. «¿Y qué hay de eso?» «Ha dominado la expansión de dominio». La sonrisa de Gojo se amplió. Bueno, supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que yo también la aprenda. Lo mismo para mí, añadió Geto, un destello de confianza en sus ojos. Pasó un momento de silencio antes de que Geto hablara de nuevo, con un toque de curiosidad en su tono. Si tú y Naoya pelearan ahora, ¿quién ganaría? Gojo inclinó la cabeza, fingiendo pensar. Déjame ver, empezó a caminar de nuevo. Si Naoya usara todo su arsenal y la expansión de dominio, podría ser un poco agotador. Gojo inclinó ligeramente la cabeza, como considerándolo, y luego mostró una sonrisa. Capítulo 20. Prueba. 2 meses pasaron rápidamente. Durante este tiempo, Naoya había refinado sin descanso su expansión de dominio, llevando su estabilidad y poder a nuevas alturas. Más impresionantemente, había logrado dominar la amplificación de dominio. La fuerza de la amplificación de dominio escalaba con la expansión de dominio del usuario. Cuanto más refinado y poderoso era el dominio, más potente se volvía la amplificación. Esto era evidente en la marcada diferencia entre cómo Sukuna la usó contra Gojo en comparación con cómo las maldiciones de desastre la habían empleado. Naoya sonrió con suficiencia mientras probaba la técnica, sintiendo la delgada capa de su dominio sin imbuir envolviendo su cuerpo como una segunda piel. Durante este tiempo, el dominio de Naoya sobre la expansión de dominio y la derrota de una maldición de grado especial se extendió como un incendio forestal en la sociedad Jujutsu. Después de 2 meses de entrenamiento intenso, Naoya finalmente salió, caminando por los terrenos familiares de la Escuela Superior de Jujutsu. El aire fresco de la mañana se sentía diferente, como si el mundo hubiera cambiado un poco. Mientras caminaba, Geto lo notó. Se detuvo a mitad de paso, su expresión tranquila habitual titiló con leve sorpresa antes de convertirse en una sonrisa divertida. ¿Cuánto tiempo sin verte, Naoya? Te ves diferente. Geto lo saludó con una sonrisa calmada cuando se cruzaron en el patio. Rojo, apoyado contra un árbol cercano con su sonrisa perezosa habitual, inclinó la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Te escondiste? ¿O saliste a molestar a gente más débil que tú otra vez? Naoya ni siquiera reaccionó. Simplemente se detuvo a unos metros frente a ellos. ¿Ustedes dos quieren pelear? Su voz era plana, pero el desafío en sus palabras era inconfundible. Entonces, Geto y Gojo intercambiaron una mirada. Las comisuras de sus bocas se contrajeron al unísono. Gojo se separó del árbol con un suspiro. TCH. Vas a lamentarlo. Geto se rió, arremangándose. Bueno, esto debería ser interesante. Naoya sonrió con suficiencia. Sí. Para mí. Geto se rió. Entonces, ¿quién es primero? Naoya sonrió con suficiencia. Piedra, papel o tijeras para decidir. Los 3 hechiceros más fuertes de su generación se pararon en un círculo suelto, con las manos en alto. La sonrisa de Naoya se amplió cuando se volvió hacia Geto. Supongo que te toca primero. Gojo se recostó contra un árbol, cruzando los brazos. Intenta no avergonzarte, Suguru. Geto negó con la cabeza con una sonrisa. No te preocupes por mí. Preocúpate por ti cuando sea tu turno. El aire entre ellos crepitó de anticipación. La prueba de fuerza estaba por comenzar. Sabiendo perfectamente que cualquiera de los 3 podría fácilmente arrasar la escuela si se lo propusieran, acordaron reubicarse. Un bosque cercano, lejos de civiles, fue elegido como campo de batalla. Gojo rápidamente erigió un velo resistente, bloqueando la fuga de energía maldita y ocultando su presencia de extraños. Las hojas susurraron en el bosque silencioso. El escenario estaba listo. Naoya avanzó, con la mirada fija en Geto. Geto se sacudió los hombros y sonrió. Finalmente. Durante unos segundos tensos, permanecieron inmóviles. 2 depredadores evaluándose mutuamente. El suelo se hizo añicos bajo ellos cuando arremetieron al mismo instante. Sin técnicas malditas, sin trucos, solo artes marciales brutales en estado puro. El puño de Naoya cortó el aire, apuntando directamente a la mandíbula de Geto. Geto giró, evitando por poco el golpe mientras contraatacaba con un codo afilado hacia las costillas de Naoya.
Naoya bloqueó con su antebrazo el impacto enviando una onda de choque a través de los árboles a su alrededor. Se separaron por medio segundo, luego chocaron de nuevo. Puños y extremidades se difuminaron mientras intercambiaban golpes, cada ataque más rápido y más fuerte que el anterior. Naoya fingió a la izquierda antes de lanzar una patada lateral viciosa hacia el costado de Geto. Geto atrapó su tobillo y tiró, pero Naoya giró en el aire, liberándose y aterrizando en cuclillas antes de lanzarse de nuevo. Gojo observó desde su posición, con la barbilla apoyada en su mano. Nada mal. Geto se agachó bajo el siguiente puñetazo de Naoya y lanzó su rodilla hacia arriba. Naoya apenas logró desplazar su peso, recibiendo el golpe en su cadera en lugar de su estómago. Respondió al instante, golpeando la palma de su mano contra el pecho de Geto con suficiente fuerza para hacerlo deslizarse hacia atrás. Tierra y hojas salieron disparadas a su alrededor mientras volvían a circular, respirando con regularidad a pesar de la intensidad. ¿Somos iguales en combate cuerpo a cuerpo? Eso apesta, pensó Naoya. ¿Estás listo, plebeyo? Gritó Naoya, su voz goteando arrogancia. Geto respondió extendiendo los brazos, las sombras estirándose de manera antinatural a su alrededor. Ven a por mí, Zenin, desafió, mientras decenas de grotescos espíritus malditos comenzaban a emerger de la oscuridad detrás de él, sus formas retorcidas contorsionándose y parloteando al materializarse. Una de las maldiciones se abalanzó hacia adelante, su grotesca boca abriéndose de par en par antes de vomitar un torrente de agua pantanosa directamente a Naoya. El líquido pútrido se precipitó hacia él con velocidad alarmante, amenazando con engullirlo por completo. Su técnica maldita se activó al instante. El agua pantanosa entrante se congeló en el aire, fracturándose en docenas de pequeños fotogramas blancos animados, tal como Naobito había hecho una vez contra los ataques de Dagon. El líquido asqueroso quedó suspendido como fragmentos de vidrio roto antes de caer al suelo inofensivamente. Con un movimiento tan rápido que dejó estelas, se lanzó hacia Geto como una bala. El aire mismo pareció gritar en protesta cuando Naoya cruzó la distancia entre ellos en menos de un parpadeo. Su puño derecho se preparó hacia atrás, la energía maldita arremolinándose alrededor de él en ondas visibles. Los ojos de Geto se abrieron ligeramente. Incluso para él, esta velocidad era casi incomprensible. Sus espíritus malditos reaccionaron instintivamente, levantando múltiples defensas en capas entre ellos. Una maldición enorme y blindada se materializó directamente en el camino de Naoya, su caparazón con púas brillando. La sonrisa de Naoya nunca vaciló. Su puño conectó con la armadura del espíritu maldito. Por un solo instante congelado, el mundo pareció detenerse. Luego, la forma congelada del espíritu maldito se hizo añicos en fragmentos brillantes mientras Naoya atravesaba, su puño dirigiéndose hacia la cara de Geto con un impulso imparable. Geto sabía que Naoya era rápido, la velocidad era casi la base de su técnica, pero verlo de primera mano era algo completamente distinto. Incluso preparado, apenas logró cruzar los brazos a tiempo. El impacto envió ondas de choque desgarrando el bosque, arrancando árboles de raíz y enviando escombros volando. Las botas de Geto tallaron profundas zanjas en la tierra mientras retrocedía deslizándose, sus brazos palpitando por la fuerza. Naoya aterrizó suavemente, ya listo para otro ataque. ¿Qué pasa? Se burló, ¿no puedes seguir el ritmo? Geto exhaló bruscamente, quitándose la tierra de las mangas con calma deliberada. Te subestimé, Naoya. Culpa mía. Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa mientras el aire a su alrededor se volvía pesado con energía maldita. ¿Debería tomarme esto en serio ahora? El suelo tembló cuando dos figuras monstruosas se materializaron a su lado. Primero llegó Dragón Arcoíris, su cuerpo serpenteante masivo enroscándose en el aire con una gracia antinatural. Las escamas blanco nacaradas de la maldición de grado especial brillaban con luz prismática, sus abultados ojos amarillos fijándose en Naoya con hambre primaria. La mera presencia del dragón distorsionaba el espacio circundante, alterando los colores como aceite en el agua. Luego llegó Kuchisake Onna, su forma pálida titilando entre los árboles. La boca cosida de la mujer de la boca hendida se contrajo bajo su máscara quirúrgica manchada de sangre, las tijeras oxidadas abriéndose y cerrándose en sus manos temblorosas. Su uniforme escolar andrajoso ondeó mientras comenzaba a susurrar su inquietante pregunta, las palabras deslizándose por el aire. Soy hermosa. Antes de que Naoya pudiera reaccionar, el mundo a su alrededor se retorció. De repente, estaba atrapado dentro del dominio de Kuchisake Onna. Un aula manchada de sangre, una pesadilla congelada en el tiempo.
Ventanas agrietadas filtraban una luz roja malsana, y los pupitres estaban volcados como la escena de un crimen pausada en medio del caos. El vínculo de restricción de su técnica maldita inmovilizó sus extremidades, paralizándolo. No podía moverse, no hasta que respondiera a su pregunta. Su voz resonó por el aula, dulce y sádica. Naoya sonrió con suficiencia, completamente impasible. «Eres fea». Sus ojos se abrieron de par en par con rabia. Mentira. En un instante, tijeras espectrales tan altas como puertas se materializaron a su alrededor, sus hojas oxidadas brillando con malevolencia. Se cerraron hacia él con velocidad aterradora. Un pulso de energía maldita surgió desde dentro. La amplificación de dominio brotó a través de su cuerpo como una segunda piel. La delgada barrera de su dominio sin imbuir amortiguó el impacto de la técnica maldita, debilitando su letalidad. Aún así, las tijeras desgarraron su carne, cortando profundamente sus brazos y piernas. La sangre goteó por sus extremidades, pero nada fue cercenado. Con los dientes apretados, los ojos ardiendo de desafío, Naoya gruñó. En un abrir y cerrar de ojos, Naoya apareció junto a Kuchisake Onna, su mano extendida, lista para asestar un golpe devastador. Iba a terminar esto de un solo golpe. Pero justo cuando su palma se movía para aplastarla, la voz de Geto sonó con fuerza. Un dragón arcoíris masivo surgió de las sombras, rugiendo con poder. Se disparó hacia Naoya con velocidad cegadora, sus mandíbulas abriéndose, listas para despedazarlo. Los colmillos del dragón se hundieron en Naoya, pero no era más que una estela. En un instante, Naoya apareció sobre el dragón, sus ojos fríos y mortales. Su palma rozó ligeramente a la criatura, y en un abrir y cerrar de ojos, el dragón arcoíris se congeló. Los movimientos del dragón se detuvieron al convertirse en un fotograma animado, bloqueado en su lugar, incapaz de moverse durante 10 segundos. El poder de la maldición ahora estaba indefenso, incapaz de contraatacar. Naoya, decidido a terminar la pelea rápidamente, desapareció en un borrón de movimiento, reapareciendo detrás de Geto con su velocidad demencial. Pero antes de que pudiera golpear, una maldición masiva, que se asemejaba a un gusano grotesco, se abalanzó hacia él, bloqueando su camino. «Oh, ¿viste eso? Felicidades, es lo último que verás». Con una breve risa, los ojos de Naoya se entrecerraron y, sin dudarlo, se potenció, el aire a su alrededor crepitando con la oleada de su energía maldita. «Supongo que necesito ir aún más rápido». El suelo bajo sus pies se hizo añicos cuando se lanzó hacia adelante, su velocidad ahora superando sus límites anteriores. Su puño, envuelto en energía maldita arremolinada, se disparó directamente hacia la cara de Geto. Solo para que Geto de repente disipara sus maldiciones y alzara las manos en señal de rendición. El puño de Naoya se detuvo a solo centímetros de la cara de Geto, la onda de choque del golpe detenido levantando polvo a su alrededor. Sus ojos ardían de confusión. «Es mi derrota», dijo Geto con calma, una leve sonrisa en sus labios. «No quiero sacrificar mis maldiciones por esta batalla». La expresión de Naoya se oscureció. «TCH. ¿Huyendo?». Geto se encogió de hombros. «Llama la retirada estratégica. Ambos sabemos cómo terminaría esto». Echó un vistazo a la sangre que goteaba de los cortes de Naoya, luego a los restos desvanecientes de sus propias maldiciones. «No tiene sentido desperdiciar recursos cuando ya hemos visto lo que necesitábamos». Naoya bajó el puño, chasqueando la lengua con irritación. «Débil». Geto se rió, alejándose. «Di lo que quieras. Pero tú y yo sabemos que de todos modos querías pelear más contra él». Movió la barbilla hacia Gojo, que todavía estaba recostado en la roca, sonriendo como un espectador entretenido. La sonrisa de Naoya regresó, más afilada ahora. Geto saludó con pereza mientras se alejaba. «Buena suerte». En el momento en que traspasó el límite del velo, Naoya centró toda su atención